Estamos en 20 Manzanas con el historiador económico Pablo Gerchunov. Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quería preguntarte, vos has estudiado la historia económica argentina. Desde la vuelta a la democracia hasta hoy en día, ¿qué balance haces? Hago un balance maravilloso, porque con un desempeño económico francamente desalentador, que no viene de la democracia misma, sino que viene de antes, yo diría que viene desde mediados de los 70, la fe de los argentinos en la democracia no ha caído nada. Y me parece que eso es casi lo más importante. Y supongo que lo que importa ahora es encontrar un rumbo económico, que es lo que no tenemos desde, yo diría, 1972, 74, no tenemos un rumbo económico, no sabemos exactamente hacia dónde va la Argentina, y sospecho que si podemos encontrar ese rumbo, y ese rumbo queda nítido y muy perceptible para la sociedad, entonces esa buena voluntad, lo pondría en esos términos, que los argentinos tienen con la democracia, puede consolidarse más por suerte. ¿De qué vive la Argentina? Argentina vive de lo mismo que vivía en 1880. Esto es, Argentina vive de sus exportaciones primarias, de las exportaciones de su tierra. En algún momento en el pasado eso era fundamentalmente exportación de alimentos, y ahora exportamos también productos de la tierra, pero apareció esa nueva estrella que es la soja, que sirve como alimentos balanceados para que los chinos coman cerdos y pollos, por ejemplo, pero a los argentinos no nos gusta mucho la soja. Eso te diría que es todo el cambio. Y sobre ese fundamento, en el pasado, uno podría decir en tono conservador, una buena cosecha y obra pública estaban muy bien. Y la pregunta es si hoy no sigue siendo cierto que una buena cosecha y obra pública está bastante bien, ¿no? Diría que en el sentido de tu pregunta, ¿de qué vivimos los argentinos? No hemos cambiado mucho. Otras cosas sí han cambiado, pero de qué vivimos no ha cambiado mucho. El año pasado publicaste un paper en el cual decías que el problema estructural económico de la Argentina estaba en el conflicto distributivo. ¿Me podrías explicar un poquito qué quiere decir eso? Sí. El tipo de cambio, el valor del dólar, digamos así, que garantiza la competitividad para crecer, no es el tipo de cambio que le gusta a los argentinos para vivir. Es decir, el tipo de cambio que le gusta a los argentinos para vivir es un tipo de cambio bajo, quiere decir un dólar barato. Dólar barato quiere decir, para los sectores de menores ingresos, alimentos baratos, y para los sectores medios, viajes a Miami. Eso es una coalición. La coalición del tipo de cambio bajo, en ese sentido, es amplia, mayoritaria y electoralmente rentable. Pero el problema es que el tipo de cambio que necesitamos para crecer, para generar exportaciones que garanticen el repago de las inversiones, para eso necesitamos un tipo de cambio más alto. Y ese tipo de cambio no es el tipo de cambio que yo en ese paper con Martín Rapetti llamamos el tipo de cambio de equilibrio social. Vos sabés que Perón tenía un término que lo descubrimos después, lo descubrí yo después, en 1952, cuando presenta un plan de estabilización, usa un término que me pareció extraordinario. Dijo, el equilibrio económico del pueblo. El equilibrio económico del pueblo no es el equilibrio económico que se requiere para crecer, digamos, el que le gusta al pueblo, ¿no? Ese es el sentido del paper. Hay una brecha entre la competitividad y la percepción de lo que significa bienestar social o justicia social que no hemos podido cerrar. No quiere decir que nunca podamos cerrarlo, Pero quiere algo decir, tiene que ceder. Te diría que lamentablemente uno tiene que decir el tipo de cambio de la modernización y la inversión algún día le tiene que ganar al otro, porque el otro es puramente defensivo, quiero decir. O
en lugar de decir uno le gana al otro, uno podría ponerlo en los siguientes términos. ¿Por qué no un tratado de paz? ¿Por qué no aceptar algún lugar, una diagonal, algún lugar intermedio que permita conciliar lo que desde entonces, yo diría desde 1930 en adelante, desde la crisis del 30 en adelante, aparece como irreconciliable, ¿no? Pero ese conflicto es el que genera casi todos los problemas. Por ejemplo, ese conflicto es el que genera inflación, porque gana uno, gana el otro, pero la resolución del conflicto, dada la resistencia de los sectores populares a aceptar el tipo de cambio alto, es siempre o una resolución inflacionaria o una resolución de endeudamiento externo. Bueno, esa es la situación en la que estamos hoy. El problema del tratado de paz o quién le gana a quién es el problema que enfrenta básicamente el gobierno de Cambiemos o el gobierno del presidente Macri. Yo creo que todo lo demás se puede organizar alrededor de esta idea. Si Macri puede superar este conflicto, entonces habrá sido un presidente, no diría exitoso, que no es una palabra que me guste mucho, pero un presidente que deje su marca en la historia. Dentro de pocos días, el 22 de octubre, hay elecciones. Con esas elecciones empezará el gobierno de Macri. Ahí empieza, después de Sí, no hubo gobierno. Casi 2 años. No, claro, pero a ver, todos los gobiernos empiezan más tarde que lo que dice su fecha. Quiero decir, si uno mira Alfonsín económico, quiero decir, Alfonsín económico empezó con el Plan Austral en junio de 1985 y había llegado al gobierno en diciembre de 1983. Menem había llegado al gobierno en julio de 1989 y nosotros recordamos económicamente a Menem por el plan de convertibilidad y todo lo que lo rodeó en términos de reformas modernizantes, y eso fue en abril del 91. Así que el presidente Macri tiene derecho a tomarse un tiempito. Los argentinos, la Argentina, si la ponemos como una persona, digamos, no se maneja muy bien económicamente en el sentido de que no llega a fin de mes, ¿no? O sea, gasta más de lo que ingresa, que eso es el déficit fiscal, y también importa más de lo que exporta, que es el déficit comercial. Digamos, eso, ¿cómo se sostiene en el tiempo? ¿Cuánto más podemos estar en esa situación? Digamos, obviamente se recurre a deuda y a emisión de moneda. Creo que estás tocando un tema absolutamente crucial. Déjame separar los dos temas. Hoy tenemos en el centro de la escena la cuestión fiscal, ¿no? Es decir, todo el mundo lo que habla es de la cuestión fiscal. Yo creo que el otro tema, el de que la nación entera puede llegar a vivir por arriba de sus posibilidades y por lo tanto endeudándose, que es lo que en otros términos llamamos déficit de cuenta, en términos técnicos llamamos déficit de cuenta corriente, ese me parece que es el problema central. No es solo un problema del sector público. Si viniera hoy un economista marciano o un politólogo marciano y mirara lo que pasa en la Argentina, no sabría cuál es la división institucional entre lo público y lo privado. Sin embargo, indagando, se percibiría que efectivamente hay otros momentos en que ocurre todo lo contrario, en que Argentina vive por arriba de sus ingresos y entonces toma dinero prestado del resto del mundo. Cuando toma dinero prestado del resto del mundo, hace una cosa que está perfectamente bien. Pero está perfectamente bien si sabemos que podemos devolver esa deuda en el futuro. Y devolver esa deuda en el futuro se llama exportaciones. Argentina no exporta, y en estos 2 años de Macri tampoco, no exporta lo suficiente como para llevar adelante un plan de inversión con fondos externos que pueda ser repagado en el futuro. Yo diría que por el momento es la gran duda del patrón económico, del patrón de crecimiento que está esbozando el presidente Macri. ¿Qué costos podría tener volcarse fuertemente hacia la exportación? ¿Tendría algún costo social? El tipo de cambio ese el del solcito de primavera, vamos a llamarlo así, el tipo de cambio de que estamos bien, vamos a tomar sol, el sol de primavera y no hace ni frío ni calor y todo es muy agradable. El tipo de cambio de solcito de primavera puede ser sostenible si encontramos una
nueva pampa húmeda y tenemos 2 pampas húmedas. Porque entonces exportaríamos muchísimo y el solcito de primavera se sostendría porque tenemos 2 pampas húmedas exportando. ¿Tenemos 2 pampas húmedas exportando? No las tenemos. ¿Pero qué tenemos? Tenemos una promesa. La promesa se llama vaca muerta. No me pregunte si vaca muerta es otra pampa húmeda. Yo creo más bien que no lo es. Pero si imaginamos como Argentina imaginó, yo diría, desde la primera junta en adelante, que Argentina tenía y tiene un destino minero, en este caso petrolero, y quizá podamos hacer converger una dinámica exportadora con un crecimiento de las exportaciones. Ahí aparecen otros problemas nuevos, pero en ese escenario el conflicto distributivo estructural del que estuvimos hablando desapareció. Había una época, cuando estuvo Néstor Kirchner en el poder, que él hablaba de los superávit gemelos. Sí. Donde estábamos en la situación inversa a la que estamos hoy, Sí. Es decir, que teníamos más ingresos que gastos y exportábamos más de lo que importábamos, sí, que desapareció luego. Sí. Y ahora, desde el 2008, o sea, ya son 9 años que estamos en la situación de déficit gemelos. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué perdimos eso? El gobierno kirchnerista fue un gobierno de reparación social después del drama del 2001. Fue básicamente un gobierno de reparación social y de restauración de un patrón de desarrollo que ya no estaba disponible. En ese sentido era restaurador y anacrónico. Entonces, mientras el mercado mundial le dio la posibilidad de tener los superávits, los tuvo y nos lo presentó como un logro de su gobierno. Yo diría, en parte sí fue un logro de su gobierno, pero en mucho fue maná del cielo. Y cuando eso terminó, cuando el maná del cielo se terminó, Argentina empezó a perder sus superávits, también porque el gobierno no aceptó no seguir creciendo en ese nuevo contexto. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo gastando, desacumulando reservas, rascando el fondo de la olla, digamos así. Y fue desde allí que alguna gente empezó a llamarlo populista. Yo creo que todo lo que hizo fue tratar de mantener ese modelo restaurador y reparador en un momento en que ya no tenía recursos para hacerlo. Ahí perdimos los superávits. Yo diría, vos mencionaste 2009, yo diría, en verdad los superávits de manera persistente los perdimos desde 2011, hace 6 años, ¿no? 6 años que, déjame darte este dato que a mí siempre me impresiona mucho. Para volver a los niveles de Producto Bruto por persona de la Argentina, o para volver al nivel de salarios reales, o para volver al nivel de exportaciones que teníamos en 2011, en alguna de esas variables vamos a tener que esperar hasta el año 2020, quiere decir hasta el primer año del segundo mandato de Macri. Y en otras variables, como por ejemplo exportaciones que se cayeron 30% con la recesión mundial, no sé cuánto vamos a tener que esperar, quizá 10 años más. ¿Estás dando por sentado que hay un segundo mandato de Macri? Lo que estoy dando por sentado es que para ejercitar el deporte preferido de los argentinos estamos en una nueva década perdida. Argentina es algo así como la capital mundial de los decennios políticos. Tuvimos una década infame, tuvimos una década ganada, tuvimos una década perdida, tenemos todo el tiempo décadas que significan algo. Y yo creo que quizá dentro de un par de años podremos aceptar que en una de esas esto también se puede llamar década perdida. Y esto no es responsabilidad del gobierno de Macri. Macri empezó a navegar, yo no diría en aguas turbulentas, empezó a navegar en un pantano en medio de ese proceso. Y como a él no le gusta dar malas noticias, no nos dice esto que te estoy diciendo. No nos dice que la situación es tan compleja y que para volver a un punto anterior hace falta remar en ese pantano. Pero eso es lo que está haciendo y eso es lo que va a tener que seguir haciendo. ¿Y qué cosas
de acá al final de este primer mandato tendría que hacer como para darse por satisfecho a nivel económico? Lo primero que tiene que hacer es definir y decirle a los argentinos claramente cuál es el rumbo. Es decir, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Porque a mí cuando él me dice, por ejemplo, cuando Macri me dice, cada día vamos a estar un poquito mejor, yo me inquieto. Porque yo no quiero saber que mañana voy a estar mejor. Yo quiero tener una perspectiva. No uso la palabra estrategia, pero que me dé una perspectiva un poco más profunda. Y para eso me tiene que decir muchas cosas. Por ejemplo, me tiene que decir algo que hoy en el mundo es crucial, y es cuál es su mirada frente a la globalización. Y yo, así como hay muchas cosas que me parecen muy interesantes del gobierno de Macri, hay algo que me preocupa, y es que yo veo cierta inocencia de Cambiemos, del gobierno de Macri, de Marcos Peña, de muchos de los funcionarios del gobierno, una cierta inocencia frente al proceso de globalización. Me gustaría recordar la frase de Mujica, como era: el día que conozcamos a los chinos vamos a extrañar a los gringos. Y yo creo que algo de eso hay. Y cuando vos estás frente a una situación de ese tipo, a mí me parece muy importante entendernos a nosotros mismos como nación frente a la globalización. No como una empresa, otra empresa, un sector, sino como nación frente a la globalización. Y ahí podría empezar a surgir la idea de visión, de rumbo, de estrategia, como algo que todos estamos necesitando, de verdad. Y me gustaría no encontrarme con que a partir de las elecciones del 22 de octubre Macri nos muestra ese rostro que yo temo inocente. Por ejemplo, abrir la economía. Abrir la economía es una palabra, la palabra apertura es una palabra que me interesa. ¿Y por qué me interesa? Porque apertura quiere decir un acto unilateral. Si yo dijera, por ejemplo, quiero tener una economía, en lugar de decir quiero tener una economía más abierta o abierta, dijera quiero tener una economía más competitiva, estoy involucrando al conjunto de la sociedad en una visión, en un rumbo, en una estrategia. Si yo digo apertura, yo hago una cierta cosa y, para seguir con la simplificación, vendrán los chinos y harán lo suyo. Pero me encantaría mantener empresas nacionales fuertes y no que sean víctimas de compras hostiles por parte del capital chino. ¿Estás de acuerdo con la estrategia para contener la inflación que se está llevando a cabo? Lo primero que quiero decir es que tengo amigos entrañables en el Banco Central. Tengo un amigo entrañable que se llama Lucas Liach, que es el vicepresidente del Banco Central. Soy amigo de Federico Sturzenegger, y después de decir todo esto, como te darás cuenta, lo único que estoy haciendo es una introducción para decir que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque me parece que siempre hacer política y hacer política económica es un problema de rumbo, y en algunos aspectos no lo tenemos, creo yo, y es un problema de ritmo. Digo, lo que define a una política es el rumbo y la velocidad. Y yo creo que vamos a ponerlo de este modo. Uno puede hacer política en modo reformista o política en modo revolucionario. Yo creo que el Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne y su gente, está haciendo política fiscal en modo reformista. Y que el Banco Central, quizá porque no tiene la restricción de ser minoría en el Congreso, la propia autonomía del Banco Central da esa posibilidad, está haciendo política antiinflacionaria en modo revolucionario. Yo les diría lo siguiente, ojo, yo no recomiendo nada, yo diría lo siguiente, si a mí me dijeran que Argentina va a llegar a 5% de inflación en 8 años, siempre bajando, yo me sentiría más cómodo que, como me dicen ahora, vamos a bajar la inflación a 5% en 4 años.
porque eso bajo las condiciones argentinas y en el contexto del conflicto distributivo del que hablamos, me parece muy difícil de lograr y me parece particularmente difícil de lograr con un solo instrumento, que es la política monetaria y la tasa de interés. De hecho, no se está logrando, porque una cosa es lo que se anuncia, o sea, el objetivo, la meta inflacionaria, y otra cosa es la que finalmente se logra. Pero es que esa combinación me parece la peor combinación posible, es decir, buscar con tu herramienta, con tu única herramienta, que es la tasa de interés, un cierto objetivo, pagar los costos de usarla y no lograr el objetivo, que es lo que me parece que le está pasando al Banco Central. Y justamente porque tiene esa estrategia es que la moneda se valoriza demasiado, se aprecia el tipo de cambio, dificulta más las exportaciones y, por lo tanto, esa política monetaria que puede ser encorsetada en los deseos de un banco central justificable, me parece que pierde sentido en una mirada más global de la línea y de la visión de un gobierno, ¿no? La respuesta es: me gustaría que fueran más moderados. Me gustaría ver al Banco Central en modo reformista. ¿Y con respecto a la deuda, te gustaría también más moderación? Es lo mismo, porque en la medida en que la política monetaria tiende a la apreciación real, a bajar el tipo de cambio como lo está bajando, eso dificulta las exportaciones y por lo tanto dificulta la posibilidad de financiar parte de nuestro crecimiento con nuestros propios recursos. Yo no estoy en contra de tomar deuda, pero, a ver, déjame poner este ejemplo. Macri basura, vos sos la dictadura. Ridículo. Macri no es basura ni es la dictadura y además tiene votos, con lo cual saquemos esa frase penosa del medio. Pero Macri, en cierto sentido, tiene que demostrarnos que no es Menem. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que demostrarnos que llama a capital extranjero y llama al ahorro externo para un proyecto que puede ser, que al final nos va a dar las exportaciones para volverse sostenible. Y eso es una incógnita, no lo sabemos. Yo digo, yo miro, ahora que va a empezar el gobierno de Macri, yo digo, ¿qué me está diciendo Macri? Me está diciendo algo que me fascina, mucha obra pública, rutas y cloacas, mucha obra pública. Pero la obra pública me va a dar mañana la dinámica de las exportaciones para pagar el endeudamiento en que estoy incurriendo para poder realizar esa obra pública. Esa pregunta es equivalente a la pregunta para el gobierno de Menem. Para el gobierno de Menem es: estás mejorando y modernizando mucho los servicios públicos. Lo estás haciendo con endeudamiento. ¿Vas a darme la dinámica exportadora para que eso no termine en una crisis? Bueno, ya sabemos el final. El gobierno cree que como tiene tipo de cambio flotante, eso está resuelto. Es decir, que no vamos, el tipo de cambio flotante es mejor que el tipo de cambio fijo bajo ciertas condiciones. Pero nosotros vivimos en la Argentina y la primera gran crisis que tuvo la Argentina, 1890, es un gran boom de obras públicas, fundamentalmente ferrocarrileras, que no pudieron repagarse con la gran expansión de la tierra fértil en uso, como fue lo de 1880 a 1890. Quiero decir, no me gustaría que sacralicemos un instrumento como el tipo de cambio flotante. Es mejor que el tipo de cambio fijo, pero no es la solución para todo. Se está hablando mucho sobre reforma tributaria. ¿Cuál es la situación actual con los impuestos en la Argentina y cuáles son los impuestos que se busca reformar y para qué? A ver, la Argentina tiene un importantísimo problema fiscal. El gobierno es completamente consciente de que tiene ese problema fiscal. El Ministerio de Hacienda además tiene conciencia sobre un punto que a mí me parece absolutamente crucial y es: no se puede hacer un ajuste fiscal que baje el gasto público en medio de una economía que crece demasiado moderadamente. Así que ahí totalmente de acuerdo. Entonces hay que empezar a buscar soluciones. En materia tributaria yo diría lo siguiente: estoy a favor, leí un artículo
hace algunos días de Vicente Palermo proponiendo el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia existe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero el impuesto a la herencia como impuesto nacional, yo diría, primero que toca mi corazoncito porque es la gran creación del liberalismo de izquierda. A mí me pondría muy contento que avancen con el impuesto a la herencia. Se habla del impuesto a la renta financiera. Estoy a favor, pero cuidado. Estoy a favor sabiendo que vivimos en un mundo global, no solo comercialmente, sino también financieramente. Entonces hay que hacerlo con cautela. No podemos ponerle la tasa máxima del 35%. Empecemos por 10 y después vemos. Impuesto a la renta financiera, sí. Impuesto a la herencia, sí. Que son, voy a usar una palabra algo devaluada, son impuestos progresistas. Esos impuestos progresistas a mí me gustan y me parece que van en el camino de consolidar ese tratado de paz del que te hablaba al principio, ¿no? Hay otros problemas fiscales en la Argentina. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar a economistas y a periodistas económicos hablar de que los impuestos al trabajo son muy altos. Nadie decía con el tipo de cambio de Néstor Kirchner de 2005 que los impuestos al trabajo eran muy altos. Pero como voy a aceptar que el tipo de cambio de Néstor Kirchner de 2005 era completamente insostenible, entonces también tengo que aceptar que hay un problema con los impuestos al trabajo. Y yo creo que hay que discutir la cuestión de los impuestos al trabajo bajo la siguiente restricción operativa. Todo lo que yo baje el impuesto al trabajo es algo que está financiando una parte de la arquitectura de nuestro estado de bienestar criollo. Entonces, dame otra manera de financiarlo. No puedo yo pensar en bajar los impuestos al trabajo y que a cambio de ello no ocurra ninguna otra cosa.